En este ejercicio vamos a ver un contador asíncrono de 3 bits. ¿Por qué 3 bits? Porque tenemos 3 flip-flops, quiere decir que vamos a tener 3 salidas para nuestro contador. Estamos definiendo que es un contador de 3 bits. Vean que nuestra señal de reloj entra al primer flip-flop solamente, no alimenta los otros dos. Por lo tanto, nuestro contador es asíncrono. Podemos ver también que todas las entradas ópticas están a un nivel 1, quiere decir que al producirse un flanco en el flip-flop, en la señal de reloj, él va a cambiar siempre de estado. Y por último, podemos ver que aquí tenemos nuestra señal de reloj está invertida. Quiere decir que cada flip-flop va a ser habilitado por un flanco de bajada. Vamos a hacer nuestro análisis en el diagrama de tiempo para ver cómo se comporta el circuito a lo largo del tiempo. Primero, vamos a suponer que las tres salidas Q0, Q1 y Q2 están en un estado de 0. Al producirse el primer flanco de bajada en la señal de reloj, ya que las entradas en todos son 1, quiere decir que al producirse un flanco, él va a cambiar un flanco, en este caso de bajada. Al producirse el flanco de bajada, vean que puse 0, que estaba en 0, cambia a un valor de 1. Aquí también hay un cambio, pero ese cambio produce un flanco de subida. ¿Esto va a afectar al flip-flop 1? No, no lo va a afectar. Y tampoco va a haber un cambio, entonces por lo tanto Q2 también va a permanecer igual. Cuando nos encontramos en el segundo flanco de bajada, aquí estaba en 1, Q0, y va a cambiar a 0. Vean que este cambio de 1 a 0 produce un flanco de bajada también. Y ahora entonces esto se va a activar el flip-flop 1. Por lo tanto, este va a cambiar de 0 a 1. Esto es un flanco de subida, lo cual no va a activar al flip-flop 2. Permanecerá la salida en el mismo valor 0. Aquí lo tenemos entonces ahora en 0. Aquí lo tenemos en 1. Para el siguiente flanco de bajada, llamémoslo flanco 3, va a cambiar de 0 a 1. Como esto es un flanco de subida, no se va a ver afectado el flip-flop 1. No va a cambiar y por lo tanto el flip-flop 2 tampoco. Para el siguiente flanco de subida, vean que va a cambiar de 1 a 0. Entonces va a producir un flanco de bajada. Aquí se va a producir el cambio. Con el flanco de bajada también va a haber un cambio en la salida del flip-flop 1. Perdón, de 1 a 0. Y vean que este es un flanco de bajada que también va a afectar el flip-flop 2 y va a tener un cambio de 0 a 1. En este momento se encuentra Q0 en 0, Q1 en 0 y Q2 en 1. Para el siguiente flanco de bajada, flanco 5, va a producirse un cambio de 0 a 1, ¿ok? Porque la señal de reloj está produciendo el flanco de bajada necesario para activarlo. Esto, del cambio de 0 a 1, es un flanco de subida, no va a afectar al flip-flop 1. Como aquí no hay cambio, tampoco va a haber cambio en Q2. Para el siguiente flanco de bajada, llamémoslo el flanco 6, nuevamente va a haber un cambio. Al producirse el flanco de bajada aquí, va a cambiar de 1 a 0. Este cambio de 1 a 0 va a hacer que se produzca aquí un flanco de bajada también. Por lo tanto, la salida del flip-flop 1 va a cambiar de 0 a 1. Y aquí de 0 a 1 se produce un flanco de subida, por lo cual este no se va a ver afectado y va a seguir en su valor. 1, 0. Para el séptimo flanco de bajada de la señal de reloj, va a activarse el flip-flop 1, de 0, perdón, y va a haber un cambio de 0 a 1. En el flip-flop 1, como aquí hay un flanco de subida, no se va a ver afectado, así que va a permanecer en su misma posición. Y el último, también como no tiene un cambio en la señal de reloj de entrada,
va a permanecer en su mismo valor. Para el octavo flanco de bajada de la señal de reloj se va a activar el flip flop 0, entonces va a cambiar de 1 a 0. Vean que aquí hay un flanco de bajada que va a activar el flip flop 1, que va a cambiar también de 1 a 0. Y aquí también hay un flanco de bajada que va a cambiar la salida del flip flop 2 de 1 a 0. Vean que iniciamos la cuenta en qué valor, 0, 0, 0. Y nuevamente, después de hacer todos los conteos, volvemos a 0, 0, 0. Quiere decir que aquí se ha pasado por todos los estados. Vamos a proceder a hacer la tabla de la verdad. Veamos. En este momento, en el momento inicial, ¿cómo están Q2, Q1 y Q0? Las tres están en un valor de 0. El valor en decimal corresponde a 0. Una vez que ocurre el primer flanco de bajada, vamos a colocar aquí el número 1, Q2 está en 0, Q1 está en 0, Q0 está en 1. ¿A qué corresponde esto? A un valor decimal 1. Para el segundo flanco de bajada, vamos a tener que Q2 está en 0, Q1 en 1, Q0 en 0. Y esto corresponde a un valor decimal 2. Para el tercer flanco de bajada se va a colocar Q2 en 0, Q1 en 1, Q0 en 1. Y corresponde a 3. Y si vamos haciendo el análisis paso a paso, nos vamos a dar cuenta que con cada flanco se está incrementando. Disculpen. Vean que ahora en este caso, ¿cuántos estados tenemos? Vean que está contando 8 estados. Está realizando 8 cuentas. ¿Y de dónde viene eso? Que el número de cuentas viene determinado por 2 a la n, donde n es el número de bits. Entonces 2 a la 3 sería igual a 8. Está realizando 8 cuentas, o este contador tiene 8 estados. Y normalmente cuando tenemos un contador, una de las cosas más importantes es saber desde dónde hasta dónde cuenta. Un contador siempre puede contar desde 0 hasta 2 a la n menos 1. Si n es 3, vamos a tener que esto es 2 a la 3 menos 1, por lo tanto, este contador cuenta de 0 hasta 7, como lo podemos ver en la tabla de la verdad. El retardo de propagación es un efecto que debemos considerar cuando trabajamos con circuitos integrados y nuestra señal de reloj tiene una muy alta velocidad. Vean por ejemplo en el caso que hemos visto. Aquí ocurren los flancos de bajada y en ese momento entonces se producen los cambios en los flip flop. Cuando ocurre el primer flanco de bajada, la salida del flip flop 0 está en 0 y cambia a 1. En el momento que hay una señal de entrada a un circuito integrado, él tarda cierto tiempo en lograr hacer el cambio en la salida. Ese tiempo en que se refleje el cambio en la salida. A eso que se le llama el retardo de propagación. Y es un dato que indica el fabricante. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre aquí el flanco de bajada, va a producirse un cambio y la salida no se va a producir inmediatamente, sino que se va a producir cierto instante después. Cuando vuelva a ocurrir un cambio, no va a ocurrir el instante, sino cierto instante después. Como estos contadores trabajan en cascada, estos flip flops están conectados uno detrás del otro, vean que el cambio, el flanco de bajada que se producía en el primer flip flop era el que hacía que se disparara el cambio en el segundo flip flop. Entonces,
Una vez que ocurre este cambio, es cuando se va a hacer el cambio de la salida, pero ella también va a actuar con un cierto retardo. Vean que entonces para producirse el cambio del segundo flip-flop tenemos dos tiempos de retardo: el retardo del primer flip-flop más el retardo de propagación del segundo flip-flop. Vean en este caso, cuando llegamos aquí cambian los tres. Entonces el primero tiene un cierto retardo de propagación. Cuando se produce aquí el flanco de bajada es cuando va a salir el segundo, pero también con un cierto retardo de propagación. Y una vez que se produce aquí el flanco de bajada es después del cierto retardo de propagación también que se va a notar efectivamente el cambio. Entonces vean, por ejemplo en este caso, que aquí se produjo el flanco, pero el cambio, el último cambio del último flip-flop se produjo fue aquí, 3 retardos de propagación después. ¿Qué ocurre? Cuando un sistema es demasiado rápido, este periodo de la señal de reloj puede ser un tanto pequeño, entonces hay que tener cuidado en que estos retardos de propagación o la suma de retardos de propagación del circuito no sea mayor al periodo, porque pudiera ocurrir entonces que cuando venga el próximo flanco de bajada no se considere dentro de las cuentas y algunos de los procesos o algunos de los cambios en los circuitos integrados puede ser que no ocurra.